Estoy con Celina Cosimano. Ella es coach ontológica y psicóloga emocional. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Orne? Muy contenta de estar acá en tu espacio. Bueno, me encanta porque todo lo que es las emociones y el conectar de los emprendedores con su interior me parece re importante y clave. Así que, bueno, tenés la palabra autorizada. Sí, lo que sí es muy cierto porque justo en pandemia también lo que pasó, por ahí uno solía tener un emprendimiento como un hobby al principio. Ahora vino la pandemia y eclosionó la gente para ver qué podía hacer, con qué recursos tenía. Ahora estando tiempo en casa decía, bueno, ¿y ahora qué? Entonces me pasó mucho cuando trabajé para otros programas como mentora de emprendedoras. Yo decía, primero tenemos que poner el módulo de emociones, porque uno puede tener marketing, finanzas, el plan de acción, pero la emprendedora o el emprendedor obviamente que pone mucha emotividad en el emprendimiento como en el día a día. Y a veces pasa cuando no vendemos, no tenemos alguna respuesta que uno quiere, que viene la frustración. Entonces, bueno, ¿qué hacemos también en esos momentos? Entonces, Claro. Bueno, yo empecé a mentorear mucho en mi caso fueron mujeres, mentoreé desde el lado emocional. Entonces, les armé como un plan diciendo, vamos a trabajar primero las bases emocionales del emprendimiento, que son nuestros anclajes para cuando no nos sale, queremos bajar la guardia, cuando decimos, bueno, mejor voy por otro lado porque no me está sirviendo o no estoy sabiendo llevar este emprendimiento. ¿De dónde me agarro yo para nunca dejar de hacer? Como un poco en la entrevista que tuviste recién, ¿no? O sea, intentar hasta que suceda. Yo siempre digo, si vos intentás, estás condenado al éxito, pero al éxito de ¿qué? De tu propio crecimiento. Ir alcanzando paso a paso los niveles que necesitas para ser una persona fuerte sobre tu emprendimiento. Y después trabajamos la emocionalidad de la persona, que también impacta. Entonces son como dos carriles que parecieran que van distintos, pero siempre se unen. Bueno, y entonces en esta primera parte de trabajar la emoción con el emprendimiento, ¿cuáles son los primeros tips o las primeras herramientas que usan? Bueno, yo siempre hablo como una mesa, que una mesa con una pata rota obviamente no funciona, entonces nuestro emprendimiento tiene que estar una base sólida. Sólida significa que pase lo que pase, pandemia, economía, cierran las exportaciones, lo que sea, mi emprendimiento va a seguir siendo sólido. ¿Cómo son esas cuatro patas? Es el porqué, siempre digo el porqué, es la razón de por qué lo llevo a cabo. El objetivo que sea, acá estamos hablando de emprendimiento, pero el objetivo que sea. ¿Por qué quiero llevar a cabo un emprendimiento de tortas, por ejemplo? El para qué es el más importante, es la motivación. ¿Qué voy a lograr cuando sea independiente, cuando tenga tiempo libre, cuando pueda disponer también de mi horario, sobre todo de libertad financiera, por ejemplo? El para qué te va a dar la respuesta emocional. Libertad, voy a poder llevar a mis hijos, voy a poder estar más con mi familia, voy a poder ir al colegio, voy a poder ir a los médicos libremente. Bueno, todo eso empieza a impactar en tu campo emocional, obviamente que te activa a llegar a ese objetivo. No es un objetivo monetario, no es un objetivo material, es emocional, son los anclajes emocionales. Cuando digo, no es para mí esto o no vendí nada, acordate el para qué lo estás haciendo, no el por qué, el para qué. Después tenés el cómo. Es todo el proceso, hay que armar un plano, obviamente, de acción de dónde empiezo y cómo, a dónde quiero llegar y todos los escalones que hay un montón de escalones. A veces uno cree y dice, bueno, hago un libro, lo pongo en la librería y se vende solo. No, para nada. Es estar todo el tiempo atrás del emprendimiento, pero el cómo siempre hablo de el orden y la organización. Así como tenemos cuando somos empleados en relación de dependencia un horario de trabajo, también en la casa tiene que haber un horario de trabajo o en el emprendimiento. Las emprendedoras suelen atender a las 24 horas del día, si te piden algo para dentro de media hora, lo hacen, como sea lo hacen, y van dejando de lado otras cosas que ya tienen en su día a día. Así que el cómo es la organización de cómo vaya adelante su emprendimiento en tiempo, en dinero, si necesitan personas que los ayuden. Al principio por ahí cuesta contar con otra gente que nos dé una mano, pero también hablaban, antes el tema de consultar, por ejemplo, recursos gratuitos. YouTube, miles tiene. Yo mi página web la hice hace años. No tenía plata, la verdad, en ese momento. Y bueno, estuve una semana mirando YouTube y aprendí. Y me hice la página web. Total. Y ahí quedó. O sea, no la modifiqué. Tiene toda mi impronta. Quiero decir que a veces las excusas de cómo es no tengo plata y no tengo tiempo. Entonces, cuando empezás a romper esas creencias, son aumentadas por la excusa, ¿no? De que uno no termina de creer que es capaz de llevar a cabo el emprendimiento. Total. Entonces, tiempo y plata, bueno, lo vamos a hacer con poco tiempo y sin plata. Y así vas a hacer tu cómo. Y después el cuándo, que también es fundamental. ¿Cuándo arranco? Lo que me pasó mucho con emprendedores en la pandemia es, yo empecé un hobby hace 10 años, pues lo dejé porque fui madre o me mudé o lo que sea, y retomaron
Entonces no está tan caliente el emprendimiento o la idea o el sueño en ese momento. Es como que hay que volver a enamorarse del proyecto que tuvieron. Y otras, como de repente pasó y dice, bueno, no sé hacer nada más que hacer empanadas, bueno, ponete a vender empanadas. Y la euforia era distinta, porque ya estaba más empapada de la necesidad, de la necesidad económica, obviamente. Y estaba dándose cuenta que algún recurso ya tenía, sin pasar por la facultad, sin estudiar nada, pero sabía hacer empanadas, bueno, salí con empanadas. Sabes coser, ofrecete para coser. O sea, empezar también a autodescubrirse de lo que uno es capaz y bueno, y la pandemia también llevó a eso, a poder ofrecer lo que uno por ahí ni valoraba, que lo hacía en la propia casa. ¿Trajiste un libro? Traje, sí, dos, la parte emocional te lleva a implementarlo en cualquier área, así que Despierta es mi primer libro. Ahí donde se va a hablar más que nada es un tema de hambre emocional, que también solemos vivir muchos, cómo te va rompiendo y anulando y te vas transformando en lo que otros quieren. Y el paso a paso de una transformación dolorosa, pero que termina siendo muy fuerte, donde justamente nuestros anclajes personales se fortalecen. Así que es Despierta, es empezar a vivir de tu autenticidad y no tanto de ni el que dirá, ni el que pensará, ni nada, sino qué pasa dentro tuyo. Y sé sincero con vos mismo. Qué bueno este. Me encantaría que volvamos a charlar porque creo que nos queda un montón y sos muy rica en toda la información que tenés para dar. Pero bueno, el tiempo es corto acá en Emprendidos, así que vamos a tener que continuar. Gracias, Elina, por haber venido. Gracias, un placer por tanto espacio. Gracias.